Hola, muy buenas. Bienvenidos a este canal nuevamente. Hoy vamos a tocar un tema fundamental para la vida cristiana y es el tema de la oración, el tema de la intercesión y todo lo que ello conlleva, ¿no? Porque también hay unos requerimientos que hay que tener, ¿no? Como el guardarse, el apartarse, para que Dios nos escuche y obtengamos el favor de Él. Y tenemos nuevamente hoy a nuestros amigos David Torres y María Pedrina. Y primeramente, ¿no? ¿Qué opinan acerca de este tema tan fundamental para nosotros los cristianos? Eh, en esta conversación que vamos a tener, ¿qué es eso fundamental, ¿no? Para, para llevar a cabo una oración, una intercesión y cómo debemos de tratar nuestro cuerpo, ¿no? Que es el templo del Espíritu Santo para que sea efectiva. Amén, bendiciones, mis queridos hermanos. Un placer estar en este podcast un nuevo día, una nueva tarde. Y quería empezar hablando sobre qué es la intercesión. Y al fin y al cabo, la intercesión, el significado literal es ponerse en medio. ¿Qué pasa? Cuando Dios nos creó y el hombre falló, Dios al hombre le dio algo que es libre albedrío. ¿Qué pasa? Dios no va a interrumpir ese libre albedrío y muchas veces Él quiere obrar en nuestras vidas, Él quiere hacer cosas, pero Él es un caballero, Él no va a forzar las cosas y requiere que nosotros nos pongamos en medio para poder pelear y para poder pedirle esas cosas que Dios quiere hacer. Bueno, yo como en mi caso puedo decir que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, eh, venimos con muchas cargas, con mucha ganas de tal vez ser libres, ser, ser llenos de la presencia de Dios. Pero ¿cómo nos vamos a llenar? Buscando su presencia. Entonces, mientras nosotros buscamos la presencia, tú que nos estás viendo y vas paso por paso, el intermedio, como mi compañero decía aquí, el intermedio de buscar una intercesión es que tú empieces a buscar día tras día. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a buscar día tras día, tú vas a empezar a luchar esas batallas de tu casa, las luchas que tú tienes cada día. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros venimos y decimos, Señor, yo te pongo mi matrimonio, yo te pongo mis hijos, yo te pongo, y tú empiezas a buscar esa intercesión. En la Biblia podemos ver que hubieron muchas personas, como el padre de la fe, Abraham intercedió, como Ezequiel, el profeta Ezequiel, también intercedió. Así podemos ver a muchas personas, ¿no? Incluso cuando Jesús vino y anduvo, él venía y él les decía, busquen a Dios, oren un tiempo. ¿Por qué? Porque él se metía, él se separaba para tener esa bendición de parte de Dios. Amén. Se me viene ahora que dice lo de Jesús, cuando le dijo a los discípulos, velad y orar. Y él se iba, ¿no? Se metía al monte y cuando regresaba los encontraba durmiendo y le decían, no habéis podido velar tan siquiera una hora. Entonces, ahora con esto me surge esta pregunta. Eh, o sea, que mientras más se ore, mientras más cantidad, ¿es más efectiva o también depende del corazón, de cómo tú hagas esa oración de corazón? Amén. Pues en esa situación, lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos es que se pusiesen a interceder en ese momento de angustia, porque lo que Jesús estaba pasando es una tremenda angustia y quería que sus discípulos se pusiesen a interceder para que él no tuviese esa carga, ese peso y él puede ser liberado. ¿Qué pasa? Jesús se los encuentra durmiendo y no alcanzan a tener esa intercesión. ¿Tú qué piensas de ese momento, hermana María? Pues mira, para mí es algo que yo creo que Jesús nos está llamando a ser esos Mm, intercesores. ¿Por qué? Porque si Dios me dice, intercede por tu vida, ¿no? sí. Entonces, pero si yo no obedezco, entonces no va a haber la gloria de Dios, no vamos a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, pero si Dios me está diciendo, intercede por David, pero yo no obedezco, entonces estoy desobedeciendo. ¿Qué hicieron los discípulos en ese momento? Él, como tú dices,
había una angustia, Ujú. había un proceso, porque él sabía que él estaba pagando un precio por cada Sí. uno de nosotros. Entonces, él está pagando ese precio por ti. Él lo pagó por mí, lo pagó por mi compañero. ¿Y qué pasa? En ese momento, él subió hacia el monte y empezó, él estuvo una hora y él bajó de ese lugar y empezó y vino a decir, ¿será que mis discípulos, será que mis manos derechas están ahí? Yo te digo, si tú estás en una iglesia, si tú has dicho, yo quiero ser esa intercesora y te dicen, levántate como esa intercesora, levántate, ¿sabes por qué? Porque muchas veces en esta semana, ¿te acuerdas el versículo que nos daba el Señor? Que decía, sacúdete del polvo en Isaías 52:2. Y dice, sacúdate del polvo. ¿Por qué? Porque tenemos cosas, tenemos carga, tenemos muchas mochilas, ¿o no? Eso es, así es. Y fíjate que se me viene un versículo a la mente, es que Jesús nos dice que llevemos las cargas los unos por los otros. ¿Qué nos está diciendo? Intercede por tu hermano, intercede por tu hermana, que tú no sabes por qué está pasando, pero al tú ponerte a la brecha, esa persona va a sentir esa liberación, va a sentir ese peso que se le quita de encima, como Jesús estaba pidiendo, porque muchas veces Dios nos revela la situación de la persona, Dios nos revela esa carga, ese peso que esa persona está pasando, y Dios quiere que tú ores e intercedas por esa persona para que esa persona pueda caminar más ligera y asimismo otra persona orará por ti, intercederá por ti y tus cargas serán quitadas. Amén. Empezaba hablando la hermana Pedrina de Abraham, ¿no? De la intercesión y cuando el Señor decide destruir Sodoma, va y dice de que, vale, yo voy a tomar esta decisión y lo voy a hacer, pero ¿cómo no lo voy a contar yo a mi amigo Abraham lo que yo voy a hacer? Y entonces la pregunta es la siguiente, al llevar una vida de intercesión, una vida de buscarle siempre a Él, el Señor nos llega a conocer de tal manera que nos descubre cosas ocultas, ¿no? De hecho, la palabra dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que están preparadas para los que le aman a Él, ¿no? Y con esto, pues, a ver qué opinan, muchachos. En mi caso, pues yo te puedo decir que Dios viene a nuestras vidas como intercesores, como personas que estás metidas en oración. ¿Por qué? Porque yo lo puedo decir en mi experiencia, ¿no? En mi experiencia puedo decir que Dios me ha mostrado personas a las cuales yo vengo y les hablo y les doy una palabra revelada por Dios, ¿sabe? A la persona que llega. O no, mi hermano, yo quisiera que tú me pudieras decir, Dios te ha hablado, te ha dado una palabra de bendición por medio de otra persona. Así es, al fin y al cabo Dios ama utilizarnos y hay veces que Él simplemente lo quiere hacer así. Quiere hablar a través de otra persona, quiere utilizar a esa persona para llegar a tu vida, porque muchas veces cuando Dios le habla a otra persona para que te dé una palabra, no solo te da la palabra, sino que Él desata algo en tu vida para que eso que Dios quiere hacer suceda. Y qué bonito es cuando sucede ese de repente de Dios, cuando sucede eso maravilloso que tal vez tú estás esperando. Como te decía, como intercesores, como personas de oración, él decía un versículo muy poderoso, ora los unos por los otros. Dios te pone a esa persona para que ores por ella. Dios te pone. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios miró que el pueblo de Sodoma estaba haciendo muchas cosas, vino y le dijo a Abraham, mira, voy a hacer esto, ¿sabes? Porque papá Dios te habla, papá Dios nos habla. Y cuando tú estás pasando un proceso, cuando tú estás pasando alguna circunstancia, Él viene y te dice, ¿sabes? Yo te voy a sacar de ese lugar, yo te voy a dar esa bendición. ¿Por qué? Porque hay un pueblo, hay una mujer, hay un varón intercediendo por tu vida en este tiempo, intercediendo por ti. Tal vez tú no lo sabes, pero Dios sí lo conoce, porque tal vez tú puedes decir, yo estoy clamando en mi casa, estoy diciéndole, Señor, yo quiero ver tu mano poderosa. Y ahí es donde Dios viene y entra en tu vida, entra en ese corazón, hermano David. ¿Qué me puedes decir de cuando tú te metes en intercesión, cuando Dios viene y te revela algo? ¿Cómo tú lo sientes? Pues mira, Dios tiene muchas maneras de revelártelo, ya sea por sueños, tú puedes escuchar su voz, Él puede poner una impresión, una sensación dentro de ti, Él puede hablarte a tu corazón y cuando Dios te da esa dirección tú tienes que obrar.
por esa persona, cuando Dios te da una palabra, tienes que ir y ministrarla, sea como Dios te hable, sea como Dios te lo muestre, es por una bendición. Y fíjate que cuando tú eres un intercesor, estás muy metido en el corazón de Dios, porque el mayor intercesor es Jesús, que está a la diestra del Padre, y aun el Espíritu Santo, Él intercede con gemidos indecibles por nosotros. Y eso es lo bonito, ¿sabes? Cuando Él intercede, ¿sabes por qué? Porque vino Abraham y Abraham empezó a decir, Señor, si hay 50 personas, ¿qué puedes decir? Imagínate, ¿cómo fue tanto la intercesión? Si hay 50. Y Sí, después, ¿cómo después dijo? No, no había, no habían esas 50. Y después dice, pero si tan siquiera hay 45. Mira cómo fue, cómo era el corazón de este varón que empezó a pedirle hasta que llegó. Si tan siquiera hubiesen 5. ¿Sabes? No te está diciendo 1, 2, si no hubieran 5 y aún no pudieron ver eso, no pudieron ver esos 5. sí, porque de hecho la palabra dice de que ahí el único justo era Lot y su familia. Y Dios envía, por medio de la intercesión de Abraham, Él envía a sus ángeles para sacarlo de esa ciudad. O sea, de que también a ti que nos ves, puede que donde tú estés sea un lugar de perdición, sea un lugar de muerte, de destrucción, pero Dios te va a enviar para sacarte de ahí, como lo hizo con Lot y como lo hizo con muchas personas a lo largo de la Biblia y a lo largo de la historia. Y con esto, muchachos, les quiero preguntar, ¿cómo hago yo para enlistarme, digamos, o apartarme para Dios, para esta obra, para ser yo un intercesor? Bueno, en mi caso, cuando tú dices cómo puedes apartarte, primeramente, busca de Dios, busca una iglesia y reconcíliate o acéptalo y Él va a ir dándote las pautas, Él va a ir dándote ese seguimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, como yo te decía al principio, ¿no? Que venimos con muchas cargas, venimos con muchas cosas dentro de nosotros, tal vez venimos heridos, tal vez el orgullo, el rencor, la avaricia. Eh, Mi compañero decía, el que nos está haciendo la pregunta, si tú estás en un lugar donde hay mucha muerte, donde hay mucho, donde tú dices que estás como en un pozo cenagoso, pero yo te digo, de ese lugar es donde Dios te va a sacar, pero cuando tú le decidas abrir su corazón, tu corazón, lo decidas abrir para Él y puedas decir, Señor, yo quiero. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a una iglesia, pues vas a ver el amor de Dios, te van a abrazar. Y es ahí donde está el versículo este que te volvemos a decir. Empezamos a orar por tu vida, empezamos a clamar. Y dentro de la congregación hay personas intercesoras. Entonces, cuando Dios te impacta en un momento de esos, es cuando viene y dice, hay algo especial y Dios muestra a las personas que están ahí. Hermano David, tú como líder de la iglesia donde estamos congregados, ¿a ti te ha impactado a una persona que digas, es que esta persona yo la voy a ayudar, yo la voy a hacer ese, como yo digo, esa persona que esté pisándole los talones para que se levante, para que pueda seguir adelante? Pues sí, mira, fíjate que cuando tú ves a esa persona y te impacta es porque Dios pone un peso dentro de ti y Él pone esa necesidad que tú tienes que cumplir. O sea, no hay otra opción de no hacerlo porque tú sientes una necesidad de hacerlo y es Dios hablándote que esa persona tú tienes que estar detrás. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros no llegamos a ciertos límites, pero hay otra persona en un nivel superior que sí llega a donde nosotros no llegamos y es donde Dios manda que nosotros oremos por ella, intercedamos por ella para darle ese crecimiento y que pueda ir bien encaminado. Una de las cosas más bonitas que nosotros podemos tener, ¿sabes? Y que como intercesora que soy, siempre lo tengo en cuenta y es darle un seguimiento con una palabra a diario. Una palabra, yo te digo, si tú no sigues,
si tú nos ves en este canal y tú nos puedes hacer esa pregunta, o tú dices, mira hermana, yo quiero que tú me escribas ese versículo diario que puedas dar, puedes dejar el número de teléfono, nosotros te damos un seguimiento, te podemos seguir. Tú si eres mujer y dices, es que yo no puedo levantarme de aquí, yo te digo, si tú quieres, ¿no? Dejas una petición en este canal, siendo tú caballero, pues aquí está mi compañero, está el moderador, que él te va a contestar. Nosotros te podemos contestar y te podemos ayudar. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene cosas grandes para tu vida. Cuando dice la palabra de Lot, ¿sabe? Ahí podemos ver que hay una cosa que decía, no habían 5, entonces para mi punto de vista yo creo que puede ver que solo Lot tenía 4, estaba su mujer, sus 2 hijos, me imagino yo, y él, ¿sabe? Porque dice, no habían ni 5 personas para que Dios hiciera cosas grandes en ese lugar. Entonces, ¿qué pasa con tu vida? Puedes estar tú solo, puedes estar con tu esposa, pueden estar con tus hijos, pero Dios quiere levantarte de ese lugar, ¿sabes? O a veces se da también que en la familia viene de una generación pues de corrupción y todo eso, y hay uno que toma la decisión de cambiar y es el que va a transformar toda la generación o el porvenir de todos ellos, ¿no? Pero la pregunta, hermana, era de que al final, a lo mejor fue que la formulé mal. Lo de la intercesión ¿es un llamado o lo puede hacer cualquiera? Es un llamado de parte de Dios que escoge a ciertas personas para interceder, que ya vienen con esas cualidades, o cualquiera que se esfuerce conforme el trayecto que vaya avanzando en el camino de Dios, puede también hacerlo. Sí, mi hermano, como tú nos dabas esa pregunta, yo te puedo decir a ti, a mi amigo, mi hermano que nos escuchas, tú puedes ser ese intercesor, porque no vienes con ese don, no vienes, sino que Dios nos capacita a seguir esta pauta, a poder seguir orando. ¿Por qué? Porque todos somos esos intercesores, porque tú intercedes. Eh, ¿Cómo tú puedes interceder? En mi caso, yo puedo interceder por mi familia, por mis hijos y por los que vienen adelante, ¿sabe? Yo intercedo por los esposos, por el esposo de mi hija, que gracias a Dios ya lo tiene. Hoy estoy intercediendo por la esposa de mi hijo, ¿sabe? Y eso es lo bonito. Hermano David, tú como joven, ha llegado a algún momento donde tú digas, yo quiero interceder por algo en especial, aparte de que yo sé que como joven estás pidiendo en este momento de decirle, Señor, mándame a mi esposa como yo la quiero. Porque en mi caso, yo lo puedo decir, yo a veces le digo, Señor, yo quiero un esposo que sea, y yo le pongo las características, ¿no? Y yo sé que tal vez Dios está reservándolo para que venga algún tiempo, ¿no? Pero, ¿qué pasa a veces cuando nosotros intercedemos y no tenemos esa oración, no tenemos esa respuesta? Como tú dices, ¿será que me va a contestar o no me va a contestar? Pues mira, fíjate que Dios siempre te va a responder, siempre te va a contestar. Hay veces que nosotros queremos las cosas para allá, pero todo tiene un tiempo debajo del sol y los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, si tú estás orando por algo y no se está dando, sigue insistiendo, porque cuando Jesús da la parábola que él está hablando sobre que había una persona que ya estaba durmiendo con su familia y venía uno de sus amigos y empezaba a tocarle la puerta pidiéndole por pan, por esa comida, a la primera no se levantó el hombre, a la segunda no se levantó, pero por insistente, al final bajó y le dio esa comida. Entonces, hay veces que tenemos que clamar para que también nosotros nos demos cuenta de cuánto queremos eso realmente, porque a mí me ha pasado de estar orando, de estar clamando por algo y desistir. Entonces, ¿de verdad yo lo quería? ¿De verdad yo lo anhelaba? ¿O era un capricho? Pues yo creo que cuando nosotros, como tú dices, anhelar eso, porque es verdad, eh, yo solo he formulado esa pregunta siempre, digo, ay, Señor, yo quiero a mi esposo así, 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 pero intercedo por él. No, me cuesta interceder por esa persona, pero como intercesora, yo intercedo por las demás personas. Y eso es lo que a veces
tú dices, no sé si tú estarás pasando por alguna enfermedad o estarás pasando por algún proceso y tú dices, es que yo no sé, no tengo las fuerzas para poder interceder. Yo te digo, tú no las tienes, pero Dios te las va a dar porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, Él está con nosotros. Eh, en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es cuando tú vienes y dices, Señor, ayúdame. Mira, sin necesidad de que tú seas esa intercesora, pero en medio de una circunstancia, tú dices, Señor, ayúdame, dame la fuerza, dame la fortaleza. Mi hermano decía, a veces no insistimos, pero Dios te dice en esta tarde, insiste, insiste para que puedas ver la mano poderosa de Dios en, derramándose en esa petición que tú quieres, que tú tienes para hacerle a Dios. También ahí creo que tiene que ver mucho si la oración va alineada conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Porque es muy importante que esté alineada lo que tú pidas al propósito de Dios y a la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? De hecho, la palabra creo que dice, si tu hijo te pide pan, tú no le vas a dar una serpiente, ¿no? Una piedra. O una piedra, y si te pide pescado, no le vas a dar una serpiente. Y yo creo que así igual nosotros tenemos que averiguar, ¿no? Y, y ver qué es lo que está alineado a la voluntad de Dios para conforme a eso pedir y que, como decimos, ¿no? Se haga su voluntad, ¿no? Eh, Como, como Dios dice en su palabra, la voluntad de Dios es perfecta. Muchas veces podemos pedir algo fuera de esa voluntad que nos va a causar un mal y Dios te va a decir un no o te puede decir una espera. Y muchas veces ese silencio sobre esa respuesta es una espera de parte de Dios, porque yo hay veces que he experimentado ese clamor constante por algo y no recibo esa respuesta inmediatamente. ¿Por qué? Porque para esa respuesta había un tiempo donde había esa situación se tenía que dar, tenía que estar yo preparado para eso. Déjame decirte que Dios nunca se va a quedar callado, porque Dios nunca se queda callado. Simplemente nosotros tenemos que esperar el tiempo de su respuesta, que a veces va a ser con una situación, a veces va a ser con un sí, con un no, no lo sé, depende de lo que Dios quiera hacer en tu vida. Pero hay una palabra que dice, todo lo que pidáis en oración se os será hecho. Pero también dice la palabra que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces esas oraciones tienen que estar alineadas a la voluntad de Dios para que también se den en su tiempo y a la manera que Dios lo va a hacer. Eso entonces quiere decir, hermano David, yo te pongo en mi caso, Mm. estoy pidiendo mal en lo que yo formulo, lo que yo estoy pidiendo por ese varón que venga o es que no puedo formular bien esa pregunta, ¿no? Porque como intercesora, ¿sabes? Yo lo digo y yo te lo digo. Tú me dices, hermana, tú que me estás viendo, Dios no te ha contestado. Hay cosas que Dios no me contesta. ¿Por qué? Porque como él decía, no es el tiempo de Dios, ¿no? Y es bonito esperar el tiempo de Dios, es bonito. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Dios hay bendiciones, en el tiempo de Dios. Yo he vivido el kairos de Dios, yo he vivido la abundancia de Dios, así como también he podido experimentar la escasez, he podido experimentar una enfermedad, he podido experimentar una muerte, pero en esos momentos hay personas que están ahí para levantarte, hay personas que están ahí para darte esa palabra de aliento, hay personas que te dicen, hermano, usted es una intercesora que me le pasa. Entonces, ¿te ha pasado a ti alguna vez que tal vez tú dices, es que yo no quiero hacer esto, pero viene una persona y te dice, levántate, despiértate, sacúdete, ¿qué te pasa? Haz esto, haz lo otro. Sí, fíjate que sí, porque hay veces que en nuestra humanidad, cuando Dios nos habla de hacer algo, podemos estar renuentes o no querer hacerlo, pero Dios va a insistir por eso que Él te está diciendo y si tiene que usar a otra persona, Él lo va a usar, porque hay veces que no estamos tan bien de ánimos y Él va a utilizar a esa persona para darte esos ánimos, darte esa fuerza para que puedas lograr hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y hay una palabra muy bonita que dice que, que un amigo es mejor que un hermano. Has experimentado eso, porque yo lo he experimentado muchas veces. Tú has experimentado eso de decir, este amigo, este hermano es mejor que mi hermano de familia.
Sí, porque lo que te une con esa persona no es tu relación sanguínea, sino tu relación espiritual con esa. Porque al final nosotros nos juntamos con esas personas que son espiritualmente afines a nosotros, esas ayudas que Dios nos va a poner para que no caigamos, porque una persona cuando anda sola es peligroso, es muy vulnerable, mas cuando Dios te une con otra persona, te haces fuerte. Y eso es lo bonito, que tú que nos estás viendo, si tú dices, es que yo no me puedo apegar a una persona, yo te digo, pídele dirección a Dios para que esa persona se apegue a ti. ¿Sabe por qué? Porque es bonito cuando esa persona se apegue. En el Evangelio, en el tiempo que yo tengo de conocer a Jesús y de interceder y de caminar con el Señor, Él me ha pasado por muchas personas. Y en medio de todas esas personas que van, he podido bendecir y he podido ver su mano poderosa, dice la palabra en el Salmo 91, 1, el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, estamos como en ese abrigo de Dios, ¿sabes? Que nos está cubriendo en medio de las circunstancias. Tú que nos estás viendo en esta tarde, yo te puedo decir esa palabra, tú estás bajo ese abrigo, bajo ese amparo, bajo esa protección, bajo esa unción. ¿Por qué? Porque eres esa mujer, ese varón, ese Gedeón, esa intercesora, esa mujer que a veces te dice que ya no quiero tirar la toalla, no puedo más, pero Dios te dice, levántate, intercede, sé esa mujer intercesora, sé esa mujer que está orando, ¿sabes? Porque tal vez tú dices, no puedo ser esa intercesora completamente, pero como él decía, todo no, vas forzándote, vas poco a poco y vas clamando y después te vas a sorprender tú mismo, tú varón, tú mujer que nos ves. Y a veces hay pastores, ¿no? Que necesitan una oración, pero Dios está ahí escuchándote y clama y sabe, y hay un pueblo que dice, a tal persona necesita esa oración. Pues con esto, hermano, vemos que la oración es fundamental, es la llave que nos da Dios, que nos da acceso a esas puertas que no podemos abrir con nuestras fuerzas, no podemos abrir con nuestra sabiduría, no podemos abrir con los vínculos que tengamos, sino solo con el favor y la gracia de Él. Así que es muy importante el orar siempre, es muy importante encomendarse a Dios siempre. Y con esto, lo que quería decirles es de que pelea esa batalla, ora, intercede por los tuyos, intercede por ese problema que tienes tú. No le pidas a otro que ore por ti, sino que métete tú a pelear esa pelea y vas a ver que Dios se va a glorificar en tu vida. Y con esto nos despedimos. Escríbanos en los comentarios. Nos vamos a despedir con los hermanos que nos despidan en oración, porque al final el podcast este es de intercesión, ¿no? Entonces, que nos despidan ellos en oración y hasta la próxima, hermanos. Amén. Una de las llaves del reino de los cielos es la oración. ¿Por qué? Porque a través de la oración te conectas con Dios y Dios todo lo puede. Así que vamos en este momento a interceder por tu vida. Vamos a clamar a papá por esa situación que tú tengas. Así que también deja esa petición en los comentarios para que en el siguiente vídeo o en nuestra intimidad podamos presentar esas oraciones, esas peticiones delante del que todo lo puede y vas a ver la mano poderosa de Dios en tu vida. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, clamemos juntos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Jesús. Gracias, Gracias, Espíritu Espíritu Santo, Santo, por este podcast. Padre, te presentamos por cada delante de una de ti las la vida personas de que cada van a uno vernos, de Señor. nuestros hermanos, papá. Mira todas sus Sí, Señor. necesidades. Mira, Que mira seas lo tú, que ellos Espíritu están Santo, clamando, Espíritu Santo. tomando Te el pido que control de ellos, mi mandes amor. esas peticiones delante de tu trono, Jesús. Que seas suministrando cada vida, Gracias, cada Señor. persona. Te presentamos todas esas necesidades. Yo no las conozco, Padre, pero tú sí las conoces. Y sí que te pido que las Gracias, Señor. soluciones, Espíritu Santo, en tu nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Dios te bendiga, que Dios te guarde y espero que cada consejo que te estamos dando cada vez que subamos sea de mucha bendición para tu vida. Así que te decimos, Dios te bendiga y escríbenos y danos me gusta si te gusta el video.